Muy buenas tardes, queridos y amados hermanos. Bienvenidos a un nuevo tema de su programa Va de Retro Satana. Un agradecimiento, es un gusto contar con todos ustedes. Les agradecemos aquí mi hermano Luis, mi hermana Xiomara, que hoy no estuvo presente, su presencia. Aquí estamos creciendo todos juntos en esta doctrina de demonología y pues vamos aprendiendo para entender el propósito de Dios y el saboteador que quiere pues sabotear, válgame la redundancia, sabotear este plan de salvación que tiene Dios para ti y para mí, que es la salvación de nuestras almas. Él quiere que estemos en su presencia y pues el enemigo no quiere. Y aquí estamos denunciando pues todos esos actos que utiliza, todos estos instrumentos que utiliza para apartarnos de este plan de salvación de Dios. Pues muchas gracias, hermano. Le damos un agradecimiento también a la página de RAC, Rincón de Apologética Católica, y a todas las páginas hermanas que se unen para transmitir este programa de Va de Retro Satana. Muchas gracias a ti que nos estás acompañando domingo a domingo en este hermoso programa. El horario, pues, a las 6 de la tarde, hora de México. No sé los horarios de ustedes, pero pues aquí ustedes ya, como hemos hecho disciplina, pues estamos aquí semana a semana y muchas gracias. Un agradecimiento a todos ustedes y les agradecemos también los comentarios. Ojalá y un día podamos tener esa oportunidad para responder todas estas dudas que tenemos y pues todos juntos para ir aprendiendo y creciendo en el amor de Cristo, recordando su triunfo universal. Nosotros tenemos a Cristo que ha vencido a la muerte, que ha vencido sobre todo, y pues nos unimos a Él para vencer también. Pues mi nombre es Antonio Valencia, hermanos, ya me conocen, pertenezco a la parroquia de los Santos Reyes, sirvo en una capilla que se llama la Divina Providencia y allí doy mi servicio en un grupo de renovación. Muchas gracias. Vamos a presentar también a nuestro hermano que nos está acompañando, un conocedor, el especialista del tema, el que nos va llevando pues a profundizar más sobre estos temas. Pues adelante, hermano Luis. Pues gracias, querido Antonio. Un gusto saludarlos, hermanos de Rincón de Apologética Católica, a todos aquellos que nos siguen constantemente en nuestro programa Va de Retro Satana. Y un agradecimiento también a nuestro Señor Jesucristo, porque nos permite precisamente, como tú decías, Antonio, denunciar las actividades que hace el enemigo, pero especialmente anunciar el plan de salvación que tiene Dios para nosotros, para su iglesia, que tiene estas plataformas tecnológicas para mostrar dónde el enemigo está atacando a la iglesia, a las comunidades, a todos los servidores, matrimonios, grupos parroquiales. Y a veces no sabemos por dónde viene el origen de todas estas situaciones y hoy, gracias a Dios, pues estamos nosotros denunciando precisamente esta actividad y vamos a dar soluciones para que las personas y los líderes, sacerdotes religiosos como laicos comprometidos sepan cómo actuar ante el ataque del enemigo que es inclemente. Tenemos también a nuestra Madre María Santísima que intercede por nosotros y desde ya me presento. Mi nombre es Luis René Juárez, soy catequista de aquí de Guatemala, de la Arquidiócesis de Santiago de los Caballeros de Guatemala de la Asunción. Trabajo para mi parroquia San Pablo Apóstol. Soy catequista del CEPAF, que son los Centros de Formación Parroquial. Adicional, soy catequista también de los coordinadores y de otros catequistas de las casitas misión, que son de las misiones populares de Aparecida, aquí en mi diócesis, y de alguna manera pues hemos trabajado intensamente por la iglesia, dando formación de cristología, antropología teológica, de lo que es escatología católica, de lo que es historia de la salvación, historia de la iglesia, teología, entre otros temas. Y desde ya, como siempre, es un gustazo compartir contigo, mi querido Antonio, mi hermano en Cristo, que no hemos tenido la oportunidad de darnos un fuerte abrazo, pero algún día, primero Dios, lo lograremos. Así que desde ya, a mis amigos de Rincón de Apologética, un saludo, y a todos los que nos escuchan, mis hermanos, un gusto saludarlos.
Pues muchas gracias, hermano Luis, por este tiempo que se da para compartirnos parte de su sabiduría que le ha regalado nuestro Señor. Y es un gusto para nosotros escucharlo y aprender de usted. Hermano Luis, pues ya antes de pues, entrar de lleno a este tema que tenemos preparado para nuestros hermanos, para todos nosotros, ¿qué le parece si iniciamos con una pequeña oración? Por favor, si hace la oración inicial. Perfecto. Pues bueno, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias, Señor, por la vida que tú nos das. Gracias, Padre, porque estamos aquí reunidos. Gracias, Señor Jesucristo, por la plataforma de Rincón de Apologética Católica, por mis hermanos que nos están siguiendo, que necesitan tantas respuestas ante los ataques del enemigo. Gracias por la vida de Antonio, gracias por la vida de Xiomara, gracias por mi vida también y por la de nuestras familias, por las actividades que realizamos en nuestras parroquias y en nuestra iglesia, así como también en nuestros proyectos y actividades laborales. Cristo bendito, Cristo glorioso, tú te quedas con nosotros y ponemos a cada una de las personas que nos escuchan su servicio en la iglesia, sus ministerios cuando son religiosos y sacerdotes. Te pedimos por aquellos laicos comprometidos que nos escuchan todos los domingos y que los que nos están escuchando, que están descubriendo formas en cómo está atacando el enemigo. Y pedimos, Padre, que todos los servidores puedan implementar estrategias, las estrategias que nos da la Iglesia Católica, que nos da nuestro Señor Jesucristo, y en especial que tomen a María Santísima para como una solución para poder atacar al enemigo. Santificamos este programa, santificamos esta plataforma tecnológica, diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Virgencita de Guadalupe, Emperatriz de América, intercede por nosotros y viva Cristo Rey. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Pues hermanos, vamos a ponernos al corriente. Como ustedes saben, hemos estado hablando en estos dos programas anteriores de la sedia. Esta actitud, tentación o pecado, ¿cómo lo podremos llamar, hermano? Es un pecado teologal, ahí lo vamos a explicar. Y es pues una tentación que pone el demonio para los hombres. ¿De qué se trata esto? Ese desgano o desprecio por las cosas de Dios. ¿De dónde nos viene? Muchas veces nosotros vemos al mundo alejado de Dios, ya no nos ocupamos de sus cosas, lo dejamos para el último. Ese es el pecado de la sedia, y vamos a ver de dónde viene, quién lo provoca. Aquí estamos denunciando esos demonios que provocan este pecado de la sedia. En el programa anterior estuvimos hablando, hermanos, de Baal y Astarte, y hoy vamos a entrar a este tercer programa, y hoy se va a llamar el programa Astarte, la sedia meridiano, parte 3. Hoy vamos a estar hablando de este demonio meridiano, ¿verdad, hermano? Así es. Fíjate que cuando nosotros hicimos este estudio, esta presentación con Xiomara, empezamos precisamente con el tema de la sedia, pero luego por ahí sí que con asesorías de sacerdotes exorcistas y de personas comprometidas dentro de la iglesia, pudimos ampliar todo el panorama y ya vimos cómo trabajan en equipo Satanás con sus huestes y cómo trabajan estos demonios para destruir al pueblo de Dios, para destruir a la iglesia, para destruir a nuestras parroquias y a nuestras comunidades. Y la sedia, que es precisamente meridiano, el demonio meridiano, es el demonio del mediodía, es este tercer demonio. Hablamos de Baal, hablamos de Astarte y hablamos ahora de meridiano, que es precisamente el demonio de la tibieza, el demonio
de relajamiento, el demonio de la falta de compromiso, el demonio que nos influye en el relativismo del dogma como de los sacramentos, en el demonio de la tibieza. Y recordémonos lo que nos dice nuestro Señor, siempre lo vamos a dejar como referencia en Apocalipsis 3:16, que nos dice ni tibios, o tibios, perdón, o calientes o fríos, pero no tibios, porque a los tibios los vomitará el Señor. Y si vemos en Jeremías 48:10, dice, maldito el hombre que trabaja para el Señor con relajamiento, con pereza, con que no se esfuerza en el trabajo del Señor. Y este demonio nos lleva a tener esa tibieza espiritual. Y desde ya, mi querido hermano, vamos a compartir ya la presentación para que lo podamos ver y así tú lo puedes chequear. ¿Lo miras? Claro que sí, hermano Luis. A ver, deje ver. Lo que pasa es que todavía no entra, todavía no se comparte. Permíteme un segundo entonces. Pero sí, hermanos, ahorita lo que nos estaba contando nuestro hermano Luis, vamos a entender muchas cosas. El por qué esa tibieza, ese relajamiento, ese desgano por las cosas de Dios, de dónde nos viene, quién lo provoca, y pues vamos a estar entendiendo muchas cosas. Ya se está, ya parece que ya se está compartiendo, hermano. Ahí está ya. Listo. Perfecto, perfecto. Pues Listo. bueno, vamos a entrar ya de lleno a lo que es a Meridiano, el demonio de la sedia, y podemos ver, como te decía, mi querido Antonio, este demonio fue conocido en la Edad Media como el demonio del mediodía. Es aquel que de alguna manera nos hace que seamos tibios, nos relaja, nos hace que de alguna manera es el que socava nuestro servicio y socava a nuestras comunidades. ¿Por qué? Porque es aquel que nos lleva a ya no tener el compromiso, a no buscar la santidad, a relativizar el pecado, a aceptar el pecado. Dice, los padres del desierto lo llamaban el demonio del mediodía. La asedia, de acuerdo a Santo Tomás de Aquino, es considerado como el octavo pecado capital. ¿Por qué? Porque de alguna manera nos relaja, evita la santidad y nos lleva totalmente a la perdición, nos lleva al infierno. Es un pecado contra la caridad, es un pecado en donde no hay amor. ¿Cómo me expreso? Me expreso y no tengo amor. Es para que tú más o menos entiendas, Antonio. Es cuando uno como servidor predica, está en un ministerio, pero a la hora de comprender, de tolerar, de apoyar a las ovejitas, a aquellas personas que se acercan, el amor no existe. El amor no existe ni con las personas de mi comunidad, ni con las personas que se acercan a la iglesia, y menos al amor social, al amor de mis vecinos, al amor de los círculos de influencia en donde yo estoy. La sedia también es tomar el mal por bien y el bien por mal. Dice la palabra de nuestro Señor, en los últimos días a lo bueno le llamarán malo y a lo malo le llamarán bueno. Ahora vemos, Antonio, vemos que el aborto ahora lo llaman derecho. O sea, socialmente lo llaman ya un derecho. Llaman amor a muchas veces a relaciones desviadas entre personas del mismo sexo. Pasiones desordenadas. Hablan de géneros. Si yo quiero ser un perrito,
Pues ahora ya hay sociedades donde me aceptan como perrito. Si yo quiero ser un gato, hay sociedades que me aceptan a ser un gato. Ya el mundo está literalmente al revés. Decía el padre Horacio Bojorges, uruguayo, jesuita, maravilloso sacerdote, decía: actualmente vivimos en la civilización de la sedia, ya que la mayoría de los comportamientos del mundo están dirigidos por ella. Fíjate, mi querido Antonio, que si nosotros hoy vemos a nuestros países, y voy a sonar durísimo y me van a oír muy duro, pero es la verdad, y es para que entendamos bien el contexto y el concepto de la serie. Si nosotros miramos México, ya que tú eres de Michoacán, mexicano con orgullo, yo guatemalteco, tu vecino del país vecino, y nos llamamos países netamente cristianos, en los cuales compartimos un porcentaje católicos y con las demás sectas cristianas. Pero nuestros países tienen características de corrupción, desnutrición, injusticias, injusticia social, asesinatos, narcotráfico, abortos. Entonces la pregunta del millón, Antonio, ¿dónde está el cristianismo? ¿Dónde están los hijos de Dios? Estamos todos, como nuestros hermanos mexicanos de allá de 1920, con esa sangre cristera. ¿Estamos realmente nosotros, católicos y demás cristianos que profesan en otras sectas, estamos realmente defendiendo los valores de Jesús en la sociedad, en las empresas, en las instituciones estudiantiles? Y creo que la respuesta es no. El enemigo ha ido ganando territorios en los congresos, en las diferentes instituciones, en las universidades, en universidades que se dicen católicas, que ahora están abiertas a doctrinas ajenas, ¿sí? Está el aborto ahora floreciendo. ¿Dónde están esos cristeros? ¿Dónde está ese pueblo católico, esos hijos de Jesús, esos bautizados en Cristo? Entonces ahí nos estamos dando cuenta que el enemigo se ha ido metiendo, y son precisamente este demonio meridiano con legiones enteras de demonios que van destruyendo la moral cristiana en la juventud, en los adultos, pero especialmente van por los niños. Por eso la sedia busca la perdición de los hombres e impide nuestro destino eterno, que es el cielo. Nosotros, Antonio, hace unas semanas dimos una charla sobre los novísimos. Ya hablábamos del cielo, hablábamos del infierno, hablábamos del purgatorio. Y yo te pregunto, en los años que tienes tú de estar en la iglesia, ¿cuántas charlas o cuántas prédicas has oído del cielo, por ejemplo? ¿Qué dicen los del cielo? Mira, hermano Luis, precisamente empecé a escribir, pues quiero escribir un libro. No soy escritor ni nada, y precisamente este punto lo estoy tocando ahí, sobre de que se ha dejado de escuchar. Recuerdo a este santo, Juan María Vianney, esas prédicas hermosas, cómo nos exhortaba, nos enseñaba lo terrible que es el infierno. Hacía que se estremeciera uno al oír esas prédicas, y desgraciadamente, pues ya, como tú dices, no se escuchan constantemente, ya estamos en un relajamiento, y pues por eso les dije ahorita al empezar
vamos a entender mucho en este programa. Vamos a entender mucho por qué está pasando lo que está pasando en nuestra sociedad, en nuestra iglesia, a través de este programa. Y sí, pues es un tema, hermano Luis, principalmente para reflexionar personalmente, porque podemos siempre aventar la piedrita. Aventamos para allá, aventamos para allá. Y ojalá este programa nos sirva para reflexionar personalmente cómo estoy viviendo yo esa relación con Dios y pedirle la gracia para que se encienda nuestro corazón, como decía mi hermano Luis, en esos tiempos cristeros donde estábamos dispuestos a dar la vida por Cristo. Y ojalá a través de este programa pues empecemos a reflexionar y pedir la gracia, porque todo es gracia, hermano Luis. Así es. También tiene que nacer ese deseo. Si yo no lo deseo, pues el Señor no te va a dar nada que no quieras. Y vamos a pedirle la gracia a nuestro Señor, pues desear, arder de amor por Él. Exacto. Pues bueno, dice cómo empieza la sede, Antonio. Aparecen como pensamientos, empezando como una tentación. Por ejemplo, ¿cuáles son las tentaciones? Ay, ¿para qué voy a ir a misa? Hoy juega el América, hoy juega Pumas, hoy juega mi equipo, hoy hay béisbol, juega el Madrid, juega el Barcelona. ¿O para qué voy a ir? Mejor voy con mis hijos, y Dios sabe que yo me esfuerzo, quiero ir con mis hijos a la piscina, quiero ir con estos. O empiezan pensamientos, ¿para qué voy si estoy sufriendo? ¿Para qué voy si de todos modos sigo igual? ¿Para qué voy si yo no tengo espiritualidad? Y luego se comienza a sentir, ¿qué? Una tristeza. A veces nos ha pasado que estamos sirviendo en la iglesia y de repente desgano. Ay, no, yo no puedo. Es que yo no sirvo. Es que yo no me siento bien. Es que ¿para qué estoy? Y comienzo a dejar que influya. Es que me miran mal. Es que van a pelear conmigo. Es que me están haciendo la guerra. Es que lo que digo no lo va, el sacerdote no lo escucha. Es que mis hermanos a mí no me quieren. Comienzan esos pensamientos. Y luego, ¿qué viene en mi espíritu? Tristeza. Un sentimiento de tristeza, un sentimiento de como de soledad, si queremos verlo así, aunque estamos a veces en grupos. Fíjate, Antonio, que a veces yo cuestiono ciertas comunidades en donde se pregona el emocionalismo. ¿Por qué? Porque cuando existe ese emocionalismo, nos acostumbramos a las palabras bonitas, a que nos hagan llorar, a que nos hagan reír, y de repente salimos ya de la parroquia o salimos del grupo y no nos lleva inmediatamente a una adoración eucarística. A veces yo estuve en comunidades donde nosotros teníamos asambleas y en las asambleas estaba lleno del Espíritu Santo y el gozo del Espíritu, pero decía el Padre Pío que nos tenía que llevar en ese momento o si era, por ejemplo, un martes, si la asamblea era un miércoles, nos tiene que llevar el jueves a la adoración eucarística, nos tiene que llevar a la misa, que es el sacrificio eterno. Y muchas veces, o la mayoría de veces, no se da. Entonces ahí es donde ya entra esto del falso Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo, como lo vimos en el primer tema de la serie, en el primer capítulo de la serie, no actúa así. El Espíritu Santo actúa llevándote ¿a dónde? A los sacramentos. ¿Te ayudan a qué? A buscar la gracia. Tú lo decías hace unos momentos. A buscar esa gracia santificante en mi vida. Te lleva ¿a dónde? A sentir el gozo en la Eucaristía, a sentir el gozo porque quito la carga en la confesión. Pero ¿qué es lo que ha pasado? Se ha metido un emocionalismo extraño y que al final no nos lleva a los sacramentos. Entonces ahí no actúa el Espíritu Santo, ¿sí? Y dice, si uno no lo detecta, se puede convertir ¿en qué? En un hábito. Ay, es que no me quieren.
entonces ya voy a buscar yo a una persona que se sienta como yo, y es increíble, pero estos demonios influyen y tú encuentras a la persona precisa dentro de la comunidad que sienten la misma tristeza, te dicen que sienten la misma decepción, que el padre no los quiere, que el hermano Antonio no los saluda cuando llega, que el hermano Luis es muy duro, y de repente esos dos encuentran a otro, y así es como se va convirtiendo en un hábito y se va propagando en una comunidad. Dice, ¿cómo trabaja la sedia? Recordémonos que estos demonios no es que posean a las personas, pero sí hablan. Hablan al oído, hablan al corazón. A veces, de alguna manera, utilizan a las heridas de unas personas y me decían a mí unos exorcistas amigos, tú tienes que aprender, Luis René, a darte cuenta quién te habla. ¿Quién es el que te está hablando? ¿Te está hablando la fulana o te está hablando el enemigo en la fulana o te está hablando la herida de la fulana que está siendo influenciada por el enemigo? ¿Quién te habla? Y dice, aparecen en la inteligencia de la persona y se establecen ¿en dónde? En las neuronas hasta que van penetrando en el alma para luego llegar a la voluntad, lo cual se refleja ¿en qué? En acciones. Todo sin darnos cuenta. ¿Por qué? Porque lo dejamos como un pensamiento, lo dejamos que esa tentación se convierta después en un sentimiento y luego nos lleva a actuar. Por eso la sedia es una envidia espiritual, ¿sí? ¿Y cuál es la envidia espiritual? Ahí lo vamos a ir entendiendo poco a poco. Como recordemos que estos enemigos están ¿dónde? Dentro de la iglesia. Y dice, la sedia es tener envidia espiritual. ¿Cuál es la diferencia entre envidia normal, el pecado capital de la envidia, con la sedia? La envidia es, quiero el bien material del otro, mientras que la sedia es, quiero el bien espiritual del otro. Es decir, por ejemplo, si tú miras el problema de Caín y Abel, ¿cuál fue el problema de Caín y Abel? Que el sacrificio que hizo Caín lo hizo desganado, lo hizo por hacer, mientras que el sacrificio hecho por Abel fue agradable a los ojos de Dios. ¿Qué dice la palabra? Se llenó ¿de qué? De envidia. Pero en ese momento la envidia se transformó en ira y luego la ira se transformó en asesinato. Y Caín fue después condenado. Entonces, así es la sedia. ¿Te recuerdas, mi querido Antonio, cuando entra David, ya después aquel David que se había arrepentido por lo que había hecho con Betsabé y con su esposo Urías, y había hecho todo esto, y dice que entra danzando donde estaba ahí a la presencia del Altísimo, donde estaba el arca y demás, y dice, y danzaba y cantaba David dice, con los sirvientes, con los plebeyos, y aparece Mical, la hija de Saúl, y dice, ¡qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! David bailándole con los plebeyos. Ya comienza, pero hay una envidia, ¿por qué? Porque no siente el gozo que siente ¿qué? David. Entonces muchas veces es es la envidia espiritual al otro, es quiero el bien espiritual del otro hermano, de comunidad, de comunidad religiosa, etc. Formas. Pero fíjese, Ajá, dime. hermano,
Antes de que continúe, es muy interesante sobre cómo entra este espíritu eh, y cómo puso el ejemplo de Caín y Abel. El problema no era Abel, pero ¿qué le hizo pensar el demonio a Caín? Fíjese, ¿cómo así no se puede meter? Cuando yo estoy viendo a una personita que está creciendo espiritualmente, llena de Dios, yo empiezo a tener esa envidia y el demonio me hace ir contra la persona, no me hace reflexionar, ¿qué me está faltando a mí? ¿Por qué yo no siento esto? Y ponerme a trabajar en esto. Por eso el asedia va contra ¿qué? Contra el amor. Porque en lugar de alegrarte porque el hermano esté feliz, me va a quitar mi posición, me va a quitar mi lugar, me va a quitar mi identidad, me siento amenazado. ¿Sí? Ahorita lo vamos a ver más adelante. Sí. Adelante, hermano. Formas en que se presenta la asedia. Son diferentes formas, pero primero está la indiferencia. Influye sobre las personas, ¿sí? Para no conocer y no les importa conocer a Dios y todos los bienes. Y por lo tanto también es indiferente al prójimo. Mira, la indiferencia. La indiferencia puede ser aquellos que ni van a las parroquias, ni les interesa ir a misa, no les interesa nada relacionado con Dios, ¿sí? Solo cuando ya en algún momento de crisis, ahí sí, Diosito mío, pero de lo contrario, no les importa. Pero también puede pasar, puede ser aquella persona que va todos los domingos a misa, pero hay cursos parroquiales, no les interesa. Hay invitación para pertenecer al Ministerio de Liturgia, no les interesa. Hay un curso aparece una actividad de obra social, no les interesa. Ahí también es la indiferencia. Y son aquellos que llamamos católicos ¿de qué? De banca. ¿Por qué? Porque solamente llegan los domingos, llegan una hora, pero siguen siendo ¿qué? Los mismos de siempre, ¿sí? Siguen siendo los mismos. Está también ¿qué? La ignorancia. Dice, no conoce bien el amor de Dios y de alguna manera no puede conocer más de Dios. O sea, llega a un límite. Fíjate, mi querido hermano, que a veces en la ignorancia se da mucho en la poca formación. Nos gusta la emoción y hemos sustituido la formación, la lectura de la lectio divina, de la sana doctrina de la iglesia por la emoción. Nos gustan los testimonios y mientras más trágicos, mientras más difíciles, mientras más llore, yo me siento bien, pero no cambio y no quiero crecer. Ay, no, la teología me enreda. Entonces, como me enreda la teología, mejor ni me meto a los cursos. Y desgraciadamente, a esas personas son las que la asedia comienza a destruir, comienza a socavar, ¿sí? Ay, no me voy a meter al curso bíblico porque yo no puedo, llego cansado del trabajo, entonces yo los martes en la noche en la parroquia no puedo. O no puedo los sábados son para mis hijos, yo voy a esperar a que mis hijos tengan 18 años para yo empezar. Y ahí comienza a trabajar el enemigo. A las personas que no conocen realmente el evangelio, no conocen la palabra de Dios, no leen la escritura, menos han leído el catecismo de la iglesia. Mira, pero las mujeres tienen un derecho y el aborto, entonces mira, tienes que pensar en la mujer, entonces ya comienzas a creer todo esto. Entonces, mira, pero es como vas a estar con un Dios malo, un Dios que permite el hambre, un Dios que permite esto, y las personas se van totalmente de la iglesia, se van y ya no quieren participar. ¿Por qué? Porque no saben cuál es el plan salvífico de Dios y por qué pasan las pruebas y por qué pasan tantas injusticias.
y no les interesa de alguna manera estar. Entonces, la ignorancia es parte de lo que trabajan estos demonios de asedio. Está también la ingratitud. La ingratitud dice, como no conoce las obras buenas de Dios, no las reconoce sobre él mismo y las demás. Mira, Antonio, yo miro ahora en nuestras sociedades, veo que las personas ya no dan gracias, ya no agradecen las acciones, piensan que todo lo tienen que recibir. Hay corrientes sociopolíticas que están acostumbrados al regalo, ¿sí? Están acostumbrados a regalar y piensan entonces las personas que el Estado tiene que darte todo. Las personas en el matrimonio, mi marido me tiene que dar todo. El marido de la esposa, mi esposa me tiene que dar todo. Mis hijos, mis papás me tienen que dar todo. Y de repente ya no agradecemos. Y al no agradecer, no vamos a ver todas las cosas buenas que Dios hace con nosotros. Solo con el simple hecho, Antonio, de hoy estar tú y yo aquí, en época de pandemia, en época de virus y de peste, en épocas de extrema pobreza, en época de tantas cosas, hoy estamos aquí sanos, ¿sí? Dándole al Señor su lugar. Y solamente con el hecho de estar sanos, y es para agradecerle infinitamente a Dios. Pero en la iglesia pasa el síndrome también del Boy Scout, y voy a aprovecharlo. ¿Y cuál es el síndrome del Boy Scout? Es, como yo voy a misa, como yo voy cada 3 meses o cada 4 meses a confesarme, todo me tiene que ir bien. Y esto es una mentira, es una falacia. Esa es prácticamente una religiosidad de victoria de esto, y va muy relacionada con la ingratitud. Nos creemos que nos merecemos todo. ¿Por qué? ¿Y qué pasa también? Como no sabemos lo que es el pecado y lo que nos degenera el pecado, entonces, como lo vimos muy bien cuando hablábamos del purgatorio, entonces no sabemos que hay penas temporales que tenemos que pasar por infringir los mandamientos y la ley de Dios, y por pecar con premeditación, alevosía y ventaja, ¿sí? Está la tibieza, ese punto número 4, dice, participan pero sin compromiso. No reconoce el bien de Dios ni la pasión que conlleva conocerlo. Mi querido Antonio, el mal de todas las comunidades parroquiales en todo el mundo es que la gente quiere servir, pero no se quiere comprometer. Les fascina estar en liturgia y que me miren en misa con mi corbata bonita y esto. Pero cuando hablamos de una iglesia en salida y cuando tenemos que llevar el mensaje de Dios y la ayuda de la parroquia a los barrancos, a las obras sociales y esto, ahí nadie va. Muchas veces gusta el escuchar charlas o nos gusta escuchar coach porque ahora están de moda, pero no nos gusta las vigilias de adoración, no nos gusta la vigilia de adoración al Santísimo, no nos gusta en ningún momento la confesión porque nos regaña el Padre y qué vergüenza con el Padre que nos va a ver, y comienza esa tibieza, esa falta de compromiso. Ok, yo soy católico de la parroquia, pero ya en casa no lo soy, no tengo el compromiso de cambio, no quiero la vocación de cambio. Pero lo peor es cuando los líderes de alguna manera dicen, no, yo ya no salgo a las parrandas de los viernes, ya no voy con mis amigotes, pero sigo siendo el ogro en casa. Tal vez nos convertimos, es decir, dejamos de hacer algunas cosas destructivas para nosotros, pero no permitimos al Espíritu Santo en los sacramentos y en la Eucaristía que nos transforme. Y esa transformación es porque requiere un compromiso de nosotros
porque no es magia, mi querido Antonio, no es magia que va a venir un ángel de Dios y nos va a hacer buenos inmediatamente. No, nosotros tenemos que esforzarnos, tenemos que cambiar las tendencias destructivas, tenemos que dejar de ser ogros, tenemos que ser testimonio en los trabajos, tenemos que ser testimonio en nuestras calles. Y otra forma también, cómo se presenta la asedia, es indirectamente un odio a Dios. Cuando tú miras, por ejemplo, en las universidades, en los colegios, entre comillas, laicos, te dicen que son ateos, ¿sí? Pero al final están contra Dios, están contra Cristo, hablan en contra de la iglesia, descalifican a la iglesia. Nuestros hermanos esperados que descalifican a la iglesia católica, y también nosotros descalificamos muchas veces a todas las personas. Sin darnos cuenta, estamos en un plan, en una corriente social o en una corriente de odio hacia las cosas de Dios. Hoy vemos partidos políticos en todas partes, hoy vemos ideologías en contra de Dios, en contra del cristianismo. Y todo eso, ¿qué es? El imperio de la asedia. Es la asedia que de alguna manera nos está gobernando. Es la asedia que nos está influyendo en nuestras sociedades, pero también influye ¿en dónde? En nuestras comunidades parroquiales. Solo permíteme un segundo. Sí, aquí nuestro hermano nos presenta pues todos estos puntos importantes y en verdad, tú que estás ahí atrás de cámaras te has dado cuenta cómo hace falta compromiso de nosotros mismos a nuestro alrededor por las cosas de Dios. Fíjense que hay 3 puntos importantes que se me vinieron a la cabeza ahorita que está mi hermano hablando y creo que ya lo hemos compartido. 3 puntos importantísimos, hermano, en el caminar cristiano, que es la conversión diaria, como dice mi hermano, esforzándose con la ayuda de Dios, caminando juntos. Ese es el proceso, un punto importante. La formación es importantísima porque si no, tú no vas a conocer ni lo que estás viviendo. Por eso no se termina, hermano Luis, hermanos que están ahí atrás de cámara. La formación es diaria. Hay que conocer nuestra doctrina para no dejarnos engañar cuando lleguen esas corrientes. Mira, Dios es malo. ¿Por qué tanta hambre? Y si tú no conoces el catecismo que te habla de estos temas, vas a creer que esa es corriente. Y la sanación. También ese punto es importantísimo. Nosotros debemos de estar sanando diariamente. ¿Para qué? Como dice nuestro Señor, saca primero tu tronco para que así puedas sacar el de tu hermano. Si nosotros no sanamos, hermanos, no podemos llevarle sanación a otro hermanito. Por eso es muy importante estos 3 puntos para no caer en ese pecado de la asedia, hermanos. No se les olvide la conversión diaria, la formación diaria y la sanación. Pues ánimo, hermanos. Adelante. Pues mira, por ejemplo, cuando tú miras la indiferencia, la ignorancia en la formación teológica, la ingratitud, la tibieza, la tristeza espiritual, como el odio a Dios, todo esto te lleva a que no se cumpla el plan de salvación en la iglesia. Nos lleva a que no seamos misioneros de Cristo en nuestras comunidades, en nuestras parroquias, en nuestras diócesis, en los lugares de trabajo, en las universidades, porque somos indiferentes, somos ignorantes, como no conozco, no me meto, somos ingratos porque creemos que todo lo merecemos, en una tibieza porque, yo no me voy a comprometer, no puedo, hay una marcha por la vida, yo no puedo, me voy a meter a conflictos, mejor me mantengo neutro y ahí estoy, o bueno, estoy en la tristeza espiritual, pero hay una novena por las almas del purgatorio, no, porque tengo que rezar el rosario y me comprometo, o porque hay una consagración de 33 días, no, porque 33 días que tengo que rezar el rosario y no tengo tiempo.
y el odio a Dios que en la sociedad está muy, muy fuerte. Y todo esto nos lleva a que no se cumpla el plan salvífico de la iglesia, a que no lleguemos a dar amor, a dar consuelo, a dar ánimos, perseverar, a orar por las almas del purgatorio, a llevar hermanos a la salvación de los sacramentos, a ir a misa, a ir a nuestras actividades. Esa es la asedia que está haciendo. Dice, consecuencias de la asedia. Bueno, primero, es permisivo y relativo. Está en contra de toda la moral y espiritual. Mira, hermano, a veces yo me he topado con personas, entre comillas, muy preparadas, y cuando tú le hablas del imperio del relativismo, que hablaba, por ejemplo, San Juan Pablo II, que lo habló Pío XII, que lo habló Pío X, que el progresismo era una herejía porque relativizaba el dogma y el pecado, pero se continuó con esto y hay teólogos que hicieron el relativismo religioso, digo, y no saben ni quiénes fueron las personas, digo yo. Entonces, ¿cómo puedo yo defender algo que no conozco? ¿Cómo puedo defender cuando están relativizando el pecado? Por ejemplo, ahorita cuando hoy escuchamos hablar de, hay un verdadero ecumenismo y un falso ecumenismo. Y cuando escuchamos, no, que nuestros hermanos separados vengan y que comulguen, por ejemplo, en Alemania, que están comulgando sin haber hecho la primera comunión, sin bautizarse, sin recibir las bases del catecismo para saber lo que es la hostia consagrada. Pero no, pero todo se basa en el amor, pero todo se basa en eso. ¿Cómo vamos nosotros a defender algo si no conocemos? Y ese es el gran problema, que todos nosotros hemos sido permisivos, es decir, se permite que la gente comente, que el progresista que se está mundanizando, que quiere mundanizar las cosas de Dios, los dogmas de Dios, los mandamientos de Dios. Pero ¿qué pasa? Lo permitimos. ¿Y lo permitimos cómo? Callando. Lo permitimos ¿cómo? No conociendo. Lo permitimos ¿cómo? No involucrándonos. Ese es el gran problema. Y es permisivo y relativo. No, mira, hermano, aquella pareja, ellos están trabajando en la iglesia, pero no se han divorciado y no tienen la nulidad de su matrimonio, pero pobrecitos, están tan entregados y no, que comulguen, que tengan las cosas. Mira, hay normas, hay un derecho canónico y se tiene que cumplir. Pero ¿qué es lo que pasa? Comienza a ser permisivo. Se permite uno, se permite un exceso, se permite otro. Ay, mi hermano tuvo una caída, fue adúltero, otra vez después de 12 veces. La asedia. ¿Por qué? Porque como no hay compromiso, o como no quiero no solo convertirme, sino que transformarme, entonces no, pero que mi hermano venga, qué voz la que tiene, tan simpático. Ya es cierto, tuvo su 12ª novia, está casado y es el hermano de la liturgia. Y se le permite, cuando empieza esa permisión y ese relativismo, es porque ya la moral y la espiritualidad se está ¿qué? Cayendo. Dice, elimina toda acción contra el amor a los demás e impide la batalla espiritual por el bien de otro. Y considera culpable, ¿verdad? Que no leo. A quien considera culpable de algún pecado o prejuicio. Mira, ¿te recuerdas cuando hablamos de los errores que se dan en las comunidades? Y a veces cuando mirábamos el puritanismo, no, yo me contamino. Entonces, como me contamino, ya no voy a las cárceles. Como me contamino, ya no voy a hablarle a mi hermano que está en pecado en lugar de llevarlo al confesionario, no porque me puedo contaminar. Ya nos convertimos en ¿qué? Elitistas. Nos convertimos en personas en donde ya
se elimina totalmente el amor de Dios a los otros. Dice, se opone al amor, a la esperanza, a la fortaleza, se opone a la sabiduría, al sabor del amor divino y se opone a la virtud de la religión que trae la alegría del culto. Por eso vemos sectas o tristemente comunidades católicas que quieren hacer de una reunión divina una bullanguería ruidosa o un espectáculo. Y por ejemplo empezamos a ver qué aburrido ir a misa, hoy no quiero ir a la comunidad, hoy tengo ganas de bailar, hoy tengo ganas de hacer tantísimas cosas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es el primer mandamiento, mi querido Antonio? Amar a Dios sobre todas las cosas. Así es. Entonces, si nosotros no comprendemos la liturgia, que es la oración del pueblo de Dios, del cuerpo místico de bautizados que se une a Dios y que en la liturgia nos unimos a Él en piedad, en amor, en respeto, entonces vamos a permitir después los excesos de que la gente delante del Santísimo estén haciendo aquel relajo y estén haciendo cualquier tipo de situación o se lleven danzas que no son de Dios o se lleven cualquier tipo de aspectos que no son del agrado de Dios. Entonces comenzamos a ¿qué? A hacer sacrílegos. Ahorita hay una película en donde se pone a María y a la Sagrada Familia, pero la pareja de San José y a María es un hombre y la María es una mujer con barba y bigote. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No, es que por el amor y que tenemos que ayudar a los trans y como no les exigimos la conversión y la transformación de vida, entonces que vengan aquí a la parroquia porque todos somos unidos, pero al final tenemos que también tener un respeto hacia Dios, hacia Jesús, hacia la Santísima Trinidad que está en un pedacito de pan. A veces es un rock, y perdón por lo que estoy diciendo, pero es un rockón las canciones en el momento de la Eucaristía. Y yo te soy bien sincero, no es por ser cuadrado ni ser rígido, pero hay momentos en que tú tienes que escuchar a Dios. Hemos hablado aquí que Dios nos habla, ¿dónde? En el interior. Los sacramentos trabajan ¿en dónde? En el interior. La conversión viene del interior. Y a veces en nuestras misas, ¿qué es lo que pasa en los momentos de la Eucaristía? Y ¡bum! Y que viva Dios y alabado. Y cuando sentimos, ya no escuchamos a ese Jesús Eucaristía que quiere intimar con nosotros. Entonces, a veces no se comprende o se piensa en que una persona es rígida, pero cuando tú ya comienzas a conocer el amor divino, la piedad a Dios, aquello que nos da aquella relación íntima en la oración profunda, en la intimidad del silencio, en donde comenzamos a corromper la liturgia, en ese momento comienza la sedia a trabajar en la comunidad. Por eso la sedia se opone al fervor, se opone a la devoción, al amor de Dios y a ese gozo interno. Hemos confundido el gozo. Pensamos que si gritamos y aplaudimos y gloria a Dios. No, el gozo es interno. El gozo es perenne, es constante, no de momentos, no de un retiro, no de una asamblea, no, es constante, es diario, es de todos los días. El gozo, por supuesto, vamos a tener momentos difíciles, pero a pesar de los momentos difíciles, sabemos que el Señor controla nuestras vidas y que todo pasa para el bien de los que ama el Señor. Esas son parte de las consecuencias. ¿Cuáles son los efectos dentro de las comunidades? Ya como vimos las consecuencias, ya está la emoción, no comprendemos la liturgia, no comprendemos realmente la piedad y el amor a Dios en los sacramentos, en los días de fiesta, no comprendemos
porque todavía, como estamos tibios, estamos sin compromisos, estamos sin conocer, entonces juzgamos a otros cuando realmente nosotros todavía vamos en esa etapa de transformación. Y la sedia tiene efectos. ¿Y cuáles son los efectos en las comunidades? Primero, entrega fácil o frecuente de una persona a las diversiones, con la consiguiente falta de concentración y reflexión y la superficialidad. Es decir, una persona no tiene conversión, no tiene transformación. Rápido caemos en la tentación del mundo, rápido caemos en lo mundano, rápido caemos en que, bueno, ya estamos aquí con Antonio, ya no estamos hablando de cosas de la iglesia, entonces ya hablo malas palabras, entonces nos juntamos ya en un bar a platicar, o si no, bueno, soy de iglesia, pero también vengo y me encuentro todos los viernes con mis amigos en el barcito de la esquina cerca de mi casa. O sea, somos fáciles presas de la disipación. O sea, no, nos entregamos fáciles ¿a qué? A las diversiones mundanas, a la mundanidad. ¿Ok? Tenemos también lo que le llamamos pusilanimidad, que muestra poco ánimo, falto de valor para emprender acciones en favor del bien, enfrentarse a peligros o dificultades entre hermanos o la familia, o en soportar desgracias. Nos pasó una pena y se acabó el amor a Dios. Nos pasó algo a la familia, se murió alguien y esto, ya que me miren dentro de un año en la iglesia. ¿O qué pasa? Están hablando en mi cátedra universitaria o en mi trabajo a favor del aborto y nos quedamos calladitos porque ¿para qué me voy a meter a conflictos? Como no conozco tanto de la iglesia, no tengo los argumentos, entonces mejor no hablo, entonces mejor no lucho por el no nacido, no lucho por la vida, por la familia, y comienzo a hacer ¿qué? Permisivo. ¿Comienzo a hacer qué? Relativo, ¿sí? Puede ser bueno para puede ser bueno para algunos, puede ser aceptable para otros. No, permitámoslo. Y ahí comienzan las personas. ¿Cuál es otro efecto de la sede, Antonio? El rencor. Un sacerdote o la persona que me está guiando o personas que ya llevan años me dijeron, mira, calla, porque estás haciendo desorden en la misa o en la oración o en la asamblea. ¿Cómo me dicen a mí, Luis René? ¿Cómo se digna mi hermano Antonio de decirme a mí que me calle, o que vaya a recoger la basura, o que no llegué a tal hora con la puntualidad y no sabíamos quién iba a hacer la actividad? ¿Cómo? ¿Y comienza qué? El rencor. ¿Comienza qué? El resentimiento. Y el rencor crea aislamiento y falta de perdón. Y cuando hay esa falta de perdón comunitaria, ¿qué es lo que pasa? No crecemos espiritualmente, no crecemos para la misión. Y otro efecto de la sedia, y lo voy a decir claro, mis hermanos, hay personas maliciosas. ¿Por qué? Porque hay intenciones encubiertas de maldad con que se dice o hace una cosa para beneficiarse en algo o perjudicar a alguien. A veces, mi querido Antonio, bueno, mira, fíjate que como las ofrendas y como mi hermano aquel viene, entonces, y yo puedo hacer el trabajo para la parroquia y la comunidad y me gano unos mis centavos, entonces ya nuestro actuar ya va con maldad, ya va por los ingresos, ya va por un beneficio. Y te pongo el ejemplo más claro de la malicia dentro de grupos. Y vamos a hablar de la primera comunidad católica, que fue Jesús y los 12 apóstoles. ¿Sí? Y te recuerdas cuando llega la mujer y agarra los perfumes, el perfume que costaban 300 denarios, y le limpia los pies a su Señor, arrepentida del pecado. Se da cuenta que Dios Altísimo está presente y ella arrepentida en ese momento
con su pelo y con sus lágrimas y con los perfumes, lava los pies de Jesús. E inmediatamente, ¿qué dijo Judas? Mejor esos 300 denarios, mejor lo hubiéramos dado a los pobres. Si oímos atentamente a Judas, no, pues no dejaba de tener razón. Bueno, 300 denarios le hubiera dado comida a muchas personas, pero por eso hace la aclaración San Juan. El que era un ladrón lo quería para apropiárselo. ¿Sí? Entonces, mira, a veces nosotros tenemos psicólogos que llegan a nuestras comunidades parroquiales, y te dicen que tú sos un codependiente. Termina una charla de ellos y todos son codependientes emocionales, todos son heridos, todos tienen problemas, entonces tienen que recibir tratamiento, entonces ya lo cobran, entonces ya tienen clientes potenciales para esto. Entonces les dice a todo el mundo que todo el mundo no sirve y que emocionalmente están mal. ¿Para qué? Para un beneficio económico. A veces miramos que, miren, mis hermanos, vamos a hacer una colaboración y vamos a hacer nosotros quienes, vamos a hacer nosotros el almuerzo y nos vamos a ganar, ¿qué? Unos centavos. Hay malicia de por medio. Y esto pasa en las comunidades y estos efectos son los efectos de la sedia. Ya mi servicio ya no es por Dios y un servicio a la iglesia, me uno en la misión de la iglesia, sino que ya me dan ofrendas, ya me dan dinero, y por eso lo hablamos en programas anteriores, que ahí se comienza a generar los problemas y se comienza a generar falsa religiosidad y caemos en simonía. Oiga, oí esto, hermano, yo sé que vamos muy rápido y no te he dejado hablar, pero ya te voy a dejar hablar, ¿sí? No, está bien, hermano. Vamos. Mira, efectos de la sedia. Corrupción en la piedad teologal. ¿Qué es lo que pasa? Se nos olvida que primero es todo a Dios. ¿Y nuestro servicio a quién es? A Dios. Y hay problemas ya me vuelvo yo contra el líder, contra el párroco, ya estoy hablando mal del párroco, ya estoy hablando mal de la persona que llega a hacer la alabanza en la misa, ya estoy hablando yo mal de todo, y se nos olvida que nuestro servicio es para Dios y es para la misión de la iglesia. Por eso era que en el primer capítulo te pedí yo que leyeras los numerales del 737 al 40 del catecismo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos lleva a la sanación, nos alimenta por medio de la Eucaristía, nos lleva a los sacramentos para convertirnos, transformarnos para que la misión de la iglesia. Entonces se nos olvida que nuestro servicio es para llevar la salvación a las almas y que nosotros nos debemos a Jesús de Nazaret. Él es cabeza de la iglesia. No es al párroco, ni al hermano Antonio, ni al hermano Luis. Es a Cristo, cabeza del cuerpo místico de la iglesia. Efectos de la sedia. La murmuración, la descalificación al hermano. Lo primero que empieza la sedia, ¿qué es? La murmuración. Ya se dieron cuenta el hermano Antonio. Ahora, como ya da charlas, ahora ya va a todos los retiros. Empieza esa envidia, ¿no? Como no voy yo, sino que llaman al hermano Antonio, entonces comienza, ¿qué? La murmuración, y se juntan los grupitos. Pero mi hermano Antonio, ¿de qué se las lleva? Si ya vieron cómo trata a sus hijos. Ya comienza la descalificación. Mi hermano Antonio, o el hermano Luis o la hermana Xiomara, y no han visto los problemas que tienen. No saben que son parte de las pruebas que el Señor nos da. No saben que son parte de las penas temporales que estamos pasando por el pecado hecho anteriormente. No saben todo esto. Y empieza la murmuración y la descalificación. ¿Qué fue lo que hizo Mical? Se voltea con la gente que estaba alrededor y qué vergüenza David bailándole ahí al arca de la alianza. Qué vergüenza.
la murmuración, la descalificación al hermano. Esto, mis hermanos, si tú eres parte de esas burlas, de esos chismes, de estas calumnias, de esas mentiras y críticas, los invito a que vayan al confesionario lo antes posible para comulgar adecuadamente. Esa es la sedia. La envidia y la soberbia. Otro efecto de la sedia, la envidia y la soberbia. No se quieren aceptar los dones y carismas del hermano o compañero de comunidad, o se envidian los dones de otros. ¿Te has dado cuenta, hermano? Cuando empieza alguien a crecer, inmediatamente, ay no, pero ya se dieron cuenta. ¿Y este qué me viene a decir a mí? Si hace un año estaba con la otra mujer y la otra tonta que lo perdona. ¿Y este qué me viene a decir a mí? Si se vio con tal persona. Empieza, y pero al final es por envidia. O si no, esa soberbia. Yo soy único. Es que el Padre y yo, y los demás están abajo. Y ya nos creemos. El Papa, los obispos, mi párroco de vez en cuando y yo. Yo, elegido de Dios. Que nadie me toque. Yo con mis cursitos de escatología y como los recibía ya con el padre Juan Rivas o con esto, que nadie me diga algo errado, porque pobrecitos, ellos no se van a salvar. Cuidado, mis hermanos, cuidado. Mientras más años, mientras más revelaciones tengas, mientras más formación, mientras más tiempo de ver el amor de Dios, más obligado a cumplir fielmente la doctrina de mi Señor. Y recordémonos siempre, no nos creamos aquí, perdón que lo diga, pero la bala que mató a Kennedy, o que nos creamos, qué sé yo, como decían aquí en Guatemala, una perita en dulce. Si queremos compararnos, vámonos mejor con la llena de gracia, con María Santísima, y comparémonos con María, y vamos a dar cuenta que somos así de chiquitos, chiquititos, no servimos, ¿sí? Por gracia estamos nosotros sirviéndole al Señor, por gracia. No es por otra cosa, no es por lo que hemos hecho, no, es por gracia, es por amor a Él y el amor que Él nos tiene, ¿sí? Entonces, por favor, no seamos soberbios, porque mientras más conozcamos, más se nos va a exigir. Y recordémonos la pedagogía que utilizó Jesús. Imagínate lo que hizo. Mira, Antonio. Jesús en la última cena, por eso nunca se le olvidó a San Juan. Jesús en la última cena se queda en sayal. ¿Qué quiere decir esto? Se desnuda. El esclavo que se desnuda ante su amo para bañarlo, para que él se diera cuenta que no llevaba arma, que no llevaba algo, que estaba totalmente a merced del amo. Y Jesús se quita la vestidura y en sayal le lava los pies a sus discípulos. O sea, si nos creemos esto, perdonen, Jesús nos da el ejemplo. Es lavar los pies a nuestros hermanos, quitarnos, desnudarnos cualquier prenda, cualquier diploma, cualquier título, sino que atender al hermano que nos necesita, ¿sí? Y otro de los efectos de la sedia es el iluminismo, la adivinación, el encantamiento y el fundamentalismo religioso. Era lo que hablábamos aquel día contigo y que hemos hablado en otros programas. Las falsas visiones, yo miro a ángeles y miro a esto, pero no voy a la Eucaristía. Yo me siento con el Espíritu Santo y me tomo un café con María, pero no voy a misa, no voy a mi adoración eucarística, no voy a mis penitenciales. O sea, ¿qué estoy haciendo? Yo me creo ya, por eso es que trabaja con falsos dones y falsos carismas, que los vamos a ver más adelante. La adivinación o encantamiento. Mira, hermano, recuérdate cuando iba
Pablo y Bernabé, allá en Hechos 16, van caminando. Y de repente, ¿qué dice? Iba una persona que tenía, ¿qué? El encantamiento, una adivina, alguien que tenía el don de encantamiento. Escucha lo que dice Antonio. Óiganlos. Ellos son hijos de Dios Altísimo que traen palabras de vida nueva. Escúchenlos, hablen de él. Te pregunto yo a ti, Antonio, ¿estaba hablando mentiras esta mujer? No, estaba en lo cierto. ¿Estaba diciendo algo fuera de lugar, alguna herejía? ¿Estaba hablando algo que no era correcto? No, nada, nada. Ok, ¿y qué tenía? Un espíritu de adivinación y encantamiento. Decía un sacerdote exorcista francés, Legertier, decía, la iglesia está lleno de espiritistas y de adivinos encantadores en lugar de personas llenas del Espíritu Santo. Mis hermanos, no todo lo que brilla es oro, y como lo hemos hablado tantas veces, no todo el que diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Por eso hemos reforzado tanto. Señor, pero si en tu nombre expulsábamos demonios, allá en Mateo 7:21, en tu nombre hacíamos toda clase de milagros y prodigios, en tu nombre hablábamos la lengua de los ángeles. No los conozco, nunca estuve, aléjense de mí, agentes de iniquidad. Cuidado, que podemos ser agentes de iniquidad sin darnos cuenta. Cuidado, que podamos estar llenos de asedia con falsos dones del Espíritu Santo y lo que realmente tengamos es un demoniote de encantamiento y que muchas veces dicen la verdad. Judas, ¿qué dijo, hermano? Con esos 300 denarios se lo hubiéramos dado a los pobres. Quien no conociera a Judas diría, ese Judas sí sabe, ¿va? ¿Pero qué era lo que hizo la mujer que lavó los pies? ¿Qué hizo? Piedad, el máximo reconocimiento de piedad, de amor a Dios. Arrepentida se entrega. ¿Y el otro qué? Juzga. Por eso va contra la piedad, por eso va contra Dios por sobre todas las cosas, sobre el respeto y el derecho de Dios a los hombres. Por eso los sacramentos de la iglesia, los mandamientos, los primeros 3 son a Dios Altísimo. No levantarás el nombre falso del nombre de Dios, no utilizarás el nombre de Dios, santificarás las fiestas, amarás a Dios con todas tus fuerzas. O sea, es a Dios. Lo primero que nosotros tenemos que hacer es reforzar a Dios, ya, y después al prójimo como a ti mismo. No es al revés, no es al prójimo. Ay, pobrecito, mi hermano que tiene tendencias homosexuales. No, que tenga su pareja y bendigámosle la pareja homosexual. No, mire, abortó, pero es que pobrecita ya tiene un derecho, porque mira, fue violada y fue... No, cuidado. Primero es a Dios. Cuida siempre. Primero es Dios sobre todas las cosas, sus mandamientos, sus dogmas. Los dogmas y los mandamientos son no negociables, punto. Y el catecismo nos explica, nos amplía cómo tocar a la realidad temporal actual cada uno de los mandamientos y de los dogmas de la iglesia, ¿sí? Entonces, cuando se quiere relativizar el dogma, se quiere relativizar los sacramentos, cuidado, cuidado. Ahí no está el Espíritu Santo, sino que son demonios de asedia en cardenales, en obispos, en sacerdotes, en religiosos y en laicos comprometidos. Por eso, ¿el efecto cuál es? Obnubilación o ceguera. Eso lo vemos en Ezequiel 13. Hay pitonizas y hay falsos profetas. Vamos a adentrarnos después a los falsos profetas, pero a lo que voy es que hay una obnubilación. ¿Qué quiere decir obnubilación? Que hay una nube, está velado, hay algo aquí que no me permite ver.
Entonces, como no me permite ver, escucho los rumores y los chismes, utilizo aquí para descalificar, utilizo al hermano para separar, mi corazón está con tibieza, mi mente está con tibieza. ¿Por qué? Porque no veo, y no veo a Dios sobre todas las cosas, no lo miro en la Eucaristía, no lo miro en los sacramentos y especialmente no lo miro en mis hermanos, ¿sí? No lo miro en mis hermanos. Entonces, no sé si quieres, antes de entrar a la parte histórica de la sedia, hablar de algo que hemos hablado, comentar algo que hemos hablado, mi querido Antonio. Pues hermano, ¿qué tengo que decir? Todo lo está explicando correctamente y pues aquí aprendiendo, discerniendo en lo que me toca, cómo me he dejado afectar en este espíritu de la sedia y pues reflexionando, pidiéndole al Señor pues discernimiento, porque como usted dice, se puede confundir uno con un falsa religiosidad y pues hay que estar atentos para pedirle al Señor que nos deje ver claramente si estoy viviendo como el Señor me está pidiendo o si no estoy cayendo en este espíritu que se camuflajea y que lo hace a uno creer que está uno viviendo la fe íntegra y totalmente podemos estar equivocados. Pues adelante, hermano, porque ya llevamos 1 hora 15 minutos. Ok, ya voy a terminar. Va a ser rápido porque ya va, ya es lo último. Ya vamos a entrar ya a la parte de cómo se fusionan los tres demonios. Recordémonos Baal, el poder del mundo, ¿sí? Con todos los que están prefigurando al anticristo, que era aquella trinidad satánica que habíamos hablado en el primer programa. Astarte, con el sincretismo y la falsa iglesia, y son estos falsos dones, estos falsos carismas, todas las herejías que se van repitiendo una y constantemente, y las nuevas, etcétera, 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 y nuevas corrientes que se nos han metido dentro de la iglesia, y cómo Astarte, Baal y ahora Meridiano quieren destruir a la iglesia y al pueblo de Dios para que cuando llegue ya antes de la parucía, el regreso de Cristo, muchísimas almas van ¿a dónde? Al infierno. ¿Y cuáles son las consecuencias históricas de la sedia? Pues bueno, primero, lograron dividir la iglesia católica en dos partes. Esas divisiones, esas rencillas, esas ansias de poder, el tener diferentes culturas y demás, el no tener la empatía. En esto se dividió la iglesia romana, la iglesia católica en romana y en ortodoxa. Y luego la iglesia ortodoxa se separa y está la copta, está la rusa, está la de diferentes tipos de religiosidad ortodoxa. Y siglos después aparece ya que un protestantismo, hay un cisma. Hubo un cisma dentro de la iglesia romana, aparece ¿qué? Un cisma, se dividen. ¿Por qué? Porque no me gustó en esto, porque no me gusta esto, porque yo no creo en esto. Entonces, como no creo en esto, utilizo lo que hacían los montanos, utilizo aquella herejía, y ahora tenemos 72.993 sectas por todo el mundo, dividiendo y deformando la imagen de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo. Están llevando otro Jesús, están llevando otro Espíritu Santo y están llevando otro tipo de religiosidad y por eso no hay frutos de conversión y transformación en nuestras sociedades. Dice, han formado sectas destructoras paralelas, enemigas históricas de la Iglesia Católica que se han infiltrado en la Iglesia de Cristo y quieren romper la sana doctrina y quitarle la autoridad al magisterio y minimizar la tradición y la liturgia, como la masonería, el rosacrurismo, el luciferismo, etc. Mira,
A mí hay partes que lo podemos hablar en otro programa, pero ha habido una infiltración de la masonería desde la Revolución Francesa, desde antes de la Revolución Francesa, nuestra iglesia, y hoy se ha metido de una manera impresionante. Y ellos van en contra ¿de qué? De la sana doctrina. Me preguntaba a mí alguien, ¿qué es la sana doctrina? Entonces eso lo vemos en 1 Timoteo 5, del 3 al 9. Y la sana doctrina son las sanas palabras de Jesús en el Evangelio y la doctrina apostólica. Hoy tenemos prelados de nuestra iglesia que ya no creen en la doctrina apostólica, ni en los concilios, ni en los santos, ni en la liturgia, sino que la iglesia es del Concilio Vaticano II para acá. O sea, se acabó los 1963 años de iglesia. No, ahora ya Concilio Vaticano. Y eso es una falacia teológica espantosa y lo vemos hoy metido en nuestra iglesia, gracias a la infiltración de estas sectas. La teología de la liberación, con una plataforma pedagógica marxista en los años 60, 70 y 80, viene y se metieron en una parte ideológica política y acompañaron a las guerrillas de todo nuestro continente y muchos países como el mío, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Perú, Bolivia, Colombia, sufrieron los embates de la teología de la liberación, donde Jesús era un revolucionario que no está en ningún otro estrato social más que los pobres. Entiéndase, con una plataforma pedagógica marxista. Pero esto no viene de Arupe o no viene de Gutiérrez o de Leonardo Boff. Esto viene desde antes. Esto viene desde la relativización y del comunismo infiltrado en la iglesia. Por eso hay un libro que se llama el 1044Y, que es la historia de un comunista que fue infiltrado en los años 20 en nuestra iglesia católica. O lo que dijo en aquel momento Gal, se me fue el apellido, que era una comunista confesa en Estados Unidos y que estaba llevando el partido político comunista en Estados Unidos, y ella habla claramente que la iglesia había sido infiltrada entre 1920 y 1930 y que para los años 50 muchos de los prelados ya eran comunistas disfrazados. Y luego nos lo dice San Juan Pablo II cuando habla de la antiiglesia, y nos lo dice también Benedicto XVI. Y mira, Antonio, mira cómo las cosas regresan. Se hicieron 2 encíclicas en contra de la teología de la liberación. Lo hicieron San Juan Pablo II y Benedicto XVI al ordenar la casa en los 80s. Y hoy los ponentes de la doctrina de la teología de la liberación, que tanto daño le hicieron al pueblo de Dios, los miras disertando en diferentes basílicas, entidades religiosas de nuestra iglesia. O sea, regresa. Dice, en la actualidad estos demonios presentan ¿qué? Un falso Espíritu Santo con falsos dones, falsos carismas y frutos disfrazados, frutos de amor, frutos de paz, frutos de gozo, frutos de mansedumbre disfrazados, que solo llevan a la destrucción de comunidades, al alejamiento de aquellos que empiezan a conocer el mensaje de amor de Jesús de Nazaret e influyen en la conducta de muchos líderes que no saben reconocer su influencia. Por eso, te pongo un ejemplo claro, rapidito. Cuando hablamos de ministerio profético, es el llevar la formación, el llevar la catequesis, valga la redundancia, del catecismo de la iglesia. Ese es el ministerio profético de la iglesia, el llevar la buena nueva y denunciar el pecado. Pero ahora tenemos oráculos de adivinación en donde me adivinan, porque yo le tengo una palabra de revelación a un hermano sobre su trabajo. Eso es lo más errado, doctrinal y teológicamente, y se da en muchísimas comunidades. Los únicos libros que son
proféticos, apocalípticos, donde se mira profecía, es Daniel y Apocalipsis. Y Jeremías y Isaías y Ezequiel hablan de Cristo, la venida de Cristo. Y Daniel y el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis hablan de la segunda venida de Cristo y de los signos de los tiempos que van a preceder a Cristo, y que Cristo mismo habla en Mateo 24 y 25, y de eso se habla la profecía, es ver cómo los signos de los tiempos en la segunda profecía. Pero si yo vengo, mi hermano Antonio, y te digo yo a ti, mira, Antonio, en oración te digo, fíjate que estoy viendo que en tu ministerio vas a tener problemas del enemigo para esto. ¡Tit! Error. ¿Sirve lo que el hermano Antonio está sirviendo en su parroquia para el fin de los tiempos? No. Entonces ahí es donde nos damos cuenta cuando empiezan esos dones y falsos, o comienzan las visiones. Miro ángeles que están, perdón, pero si te lleva a los sacramentos y te lleva a una confesión interna, ¿para qué los ángeles van a venir si no te está llevando a la conversión y a la transformación inmediata? Y si los ángeles van a llegar y tienes un mensaje del Espíritu Santo, tienes que ir después inmediatamente a la Eucaristía. Y te recuerdo lo que hablamos en el tercer programa, cuando hablamos de los santos. ¿Qué nos dijo el Santo Padre Pío? ¿Cómo saber cuándo son verdaderos dones y verdaderos carismas y frutos del Espíritu Santo? ¿Qué nos dijo el Santo Padre Pío? Que el primero, nos lleva a una emoción desbordante, luego a una tristeza, como media depresioncita los días, y luego nos llevaba a sentirnos únicos, especiales, Dios y yo. ¿Y cómo reconocía el Santo Padre Pío cuando sí llegaba Jesús, cuando sí llegaba María, cuando sí llegaba San Miguel? Cuando inmediatamente después de la revelación que había tenido, de la visión que había tenido, se sentía orgulloso de ser católico, pero lo primero era ir a su misa y a la adoración eucarística. Si lo que estás viviendo en las asambleas, en los retiros, no te lleva a ser un adorador eucarístico, no te lleva a la Eucaristía frecuente, perdón, pero es un falso Espíritu Santo. Por eso el Catecismo numeral 739 nos dice que el Espíritu Santo nos lleva ¿a dónde? A los sacramentos, nos lleva a la Eucaristía como centro y base de la unidad trinitaria, y nos lleva a sanar, nos lleva a alimentarnos, nos lleva a transformarnos, nos lleva a convertirnos y a transformarnos para ser ¿qué? Misioneros de Dios y llevar a otros a la salvación. Nada de oráculos de adivinación, nada de estar llevando cosas que no van, ni teológica, ni magisterial, ni de la tradición, ni de la liturgia. Y soy claro, por eso yo dije que iba a ser fuerte y hoy lo estoy dejando claro, porque se nos ha metido el diablo a las comunidades de una manera impresionante. Y son estos demonios de asedio. Y con esto terminamos hoy, porque el próximo programa será cómo se une o colabora el espíritu de Jezabel con la asedia, y vamos a hacer un estudio de la sacerdotisa de Astarte, que era Jezabel, Meridiano y Baal, para lograr la asedia, y cómo quieren prefigurar a la falsa iglesia y al anticristo. ¿Temas profundos? Sí, pero para eso son estos programas, para aprender y para conocer. Amén, hermano. Entonces ya quité la pantalla aquí para ya irnos despidiendo. Ok, espérame. Ahí estamos. Ahí estamos. Pues, hermano, muy satisfactorio el programa del día de hoy, que nos invita a reflexionar sobre cómo estoy viviendo mi vida espiritual
y por si no estoy cayendo en este espíritu de asedia, donde Meridiano pues influye en todos estos puntos que tocó nuestro hermano. Envidia espiritual, tibieza, no tener ese amor por las cosas de Dios. También nos tocó un punto importante, mi hermano Luis, que me llegó, el de hacer negocio con las cosas de Dios, tratar de sacar ventaja. Y pues hay que estar atentos, hermanos. Pues hermano Luis, muchas gracias. Pues hoy no estuvo mi hermana Xiomara, esperemos que el próximo programa esté. Hermanos, a todos los que nos acompañaron, en verdad, pues de verdad, este programa nos va a ser de mucho provecho. Si ustedes tienen un papelito, un lápiz, apunten todos estos puntos, regresen el programa, ahí se va a quedar para que le den una estudiada, porque en verdad es muy profundo y es de mucho beneficio para todos nosotros, para nuestro crecimiento espiritual, para conocer si estoy siendo atacado, si está siendo atacada mi comunidad y cómo responder. El hermano lo explicó muy bien, cómo me voy a dar cuenta yo si no estoy viviendo en este falso espíritu que se está metiendo en la iglesia, si yo en vez de estarme enamorando más de Jesús Eucaristía, de los sacramentos, me estoy yendo más por el emocionalismo, cuidado, mucho cuidado, que podemos estar cayendo en ese espíritu de asedia. Pues hermano Luis, despídase de nuestros hermanos. Pues mira, mi querido Antonio, voy a ser honesto contigo, este curso de la asedia es muy profundo, es muy fuerte porque se unen muchísimas cosas dentro de la teología. Y decía un sacerdote al cual le dimos el tema, estaba muy feliz, un exorcista, y me decía, mira Luis, ahora entiendo por qué cuando los teólogos como Santo Tomás de Aquino, el propio Joseph Ratzinger, nuestro Benedicto XVI, hablaban que toda la teología, toda la Biblia se encerraba en Lucas 17, que era la parábola del hijo pródigo, ¿sí? Decía, en el hijo pródigo es aquel, nos muestra a la realidad humana que regresa con el padre, y es ese padre que va a buscarlo, va al encuentro, le pone un anillo, pero hay un antagónico. ¿Y te recuerdas quién era el antagónico? Era el hermano mayor, el hermano que le reclama al padre por la salvación del hijo, en lugar de ser feliz porque su hermano se salvó, le reclamaba al padre que por qué él hacía fiestas y que él se merecía más. Entonces dejo todo esto para que nosotros seamos realmente personas que llevemos a todos los pródigos, a todos aquellos que necesitan de Dios en el sacramento de la confesión, en la Eucaristía, que hagan su vida agradable a Dios para que logren la salvación de su alma, y orar por las benditas almas del purgatorio, por aquellos que ya se fueron caídos en toda esta asedia y en todo esto espantoso. Oremos por sus almas y oremos para esto. El próximo programa va a ser más interesante aún de lo que hemos presentado, porque hablamos características del líder, características de los que están abajo, con las soluciones, que es lo que sugerimos nosotros, cómo combatir la asedia que nos presenta la iglesia, y el regalo más maravilloso que nos ha dado nuestro Señor Jesucristo, que es María, quien nos ayuda a batallar esta impureza religiosa y esta impureza con estos demonios horribles. Pues muchas gracias, hermano Luis, muchas gracias a todos nuestros hermanos que nos acompañaron, y nos vamos a despedir pues dándole gracias a nuestro Señor en esta oración final. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor, amado Padre, queremos darte gracias por este programa, por el don de nuestros hermanos, por mi hermano Luis. Yo te doy gracias, Señor, por mi hermana Xiomara, por todos nuestros hermanos que nos están acompañando a través de estos programas donde estamos conociendo más de ti y de las tentaciones de ese enemigo que nos quiere apartar de tu amor.
Danos tu gracia, amado Señor, para mantenernos firmes y fieles hasta la muerte. Queremos darte también gracias, amado Señor, y pedirte por la página de RAC, por todas las páginas que se unen en la transmisión de este programa, por mi canal de YouTube, por todos los hermanos evangelizadores que tratan de llevar tu palabra y el amor a todas las personas, Señor. Ayúdanos y también ayuda a todas las personas que están atrás de cámaras para poder entender, para poder enamorarse más y más cada día de ti y de tu Santa Iglesia. Gracias, Jesús, por acompañarnos siempre. Ponemos en tus benditas manos este programa para que tú, Señor, lo puedas utilizar para que dé fruto en nuestros hermanos que lo van a escuchar. Te damos gracias también a ti, Madre Santa, que nos acompaña siempre. Te pedimos que te quedes con nosotros y queremos consagrar nuestra familia a tu Sagrado Corazón, Señor Jesús, y al Inmaculado Corazón de nuestra Santísima Madre, la Virgen María. Nos seguimos poniendo en tus benditas manos, Señor. Acompáñanos siempre y danos tu gracia para poder discernir en todo momento y poder servirte y hacer tu voluntad siempre. Pues, Señor, quédate con nosotros, quédate con todos nuestros hermanos que están en este momento reunidos en este programa. Y te queremos dar gracias, Señor, con esta oración que tú nos enseñaste. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Seguimos en tu bendita presencia, Santísima Trinidad, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pues, hermanos, hemos terminado el programa del día de hoy, llenos de gozo y contentos, porque nuestro Señor Jesucristo está con nosotros, nos va acompañando, y Él ha vencido, hermanos. Vamos a unirnos al vencedor, a nuestro Señor Jesucristo, y nos abandonamos a su amor, a su misericordia y a su poder. Hermano Luis, hasta la próxima. Hermanos, nos vemos el próximo domingo. Hasta luego. Bendiciones. Chao.